día de hoy tenemos un invitado especial, no solamente pues porque es amigo y una persona supremamente bien preparada, sino porque esta actividad tiene como objetivo promover, digamos, una mayor integración con el grupo de oncología de acá de la IPS universitaria. Yo mandé la invitación al staff de la IPS, el doctor Alejandro Múnera muy gentilmente la replicó, invitó a todo el mundo, entonces, Michael, muy seguramente vas a encontrar en el público gente del grupo de oncología. Y también están obviamente los profesores del programa, los intensivistas de la IPS, los invitados, porque obviamente es una aula abierta, y todos los fellows del programa que estamos muy interesados. Entonces, para no dar más rodeos, el doctor Maico Zapata es internista de la Universidad de Antioquia, es oncólogo clínico y es profesor también de la Universidad de Antioquia. En algún evento, el primer evento de los simposios que hacemos anualmente, nos invitó y hicimos una discusión muy interesante sobre este mismo punto, aspectos del paciente oncológico en la UCI o aspectos críticos del paciente oncológico. Bienvenido, Michael, muchas gracias. Recuerden que al final pueden levantar la mano para hacer sus preguntas o utilizar el chat. Michael, adelante, muchas gracias. Bueno, profe, pues primero muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto y en realidad uno de los cambios generacionales que hay en la medicina y sobre todo en la medicina interna es que cada vez está cobrando mayor importancia la oncología, principalmente porque estamos llenos de pacientes oncológicos, o sea, eso no es secreto para nadie. Eh, ya estoy empezando a proyectar, si no ven la pantalla, por favor me lo hacen saber. Bueno, entonces sí, efectivamente, como dice el profe, soy internista de Bolivariana, médico de la Universidad de Antioquia, internista de Bolivariana, y soy oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, y ahora estoy trabajando en el Instituto de Cancerología de las Américas. Bueno, entonces, esto es como un abrebocas para probablemente muchas reuniones que vamos a tener para hablar del paciente oncológico en UCI, ¿cierto? Y digo que es un abrebocas porque nos vamos a dar cuenta más adelante que hay muchos temas que abordar. Entonces, eso va a ser un paneo general. ¿Qué consideraciones hay que tener en los pacientes oncológicos que van a UCI, cierto? Y es que podemos encontrarnos en pacientes que ya tengan un diagnóstico de cáncer y que estén en un tratamiento para el cáncer. Por lo tanto, pueden acudir a la UCI en contexto de una enfermedad en progresión, pueden ir a la UCI, como pasa de manera frecuente por efectos del tratamiento. Y hay algo muy importante, es que muchos de ellos van a tener dispositivos catéteres doble J, catéteres venosos centrales, han tenido intervenciones, reintervenciones. Entonces son pacientes que van ganando en complejidad. No podemos olvidar que si a uno le da cáncer por ejemplo, consumir tabaco, también puede tener enfermedad coronaria, EPOC, enfermedades asociadas y como habitualmente, pues, las enfermedades asociadas van a estar al orden del día. Si bien no hay escalas, pues, sobre todo cuando se enfrenta uno al paciente agudamente enfermo, las escalas usualmente que se utilizan en urgencias, por ejemplo, para enfocar el tromboembolismo pulmonar, la cefalea, dolor torácico, no están validadas en cáncer. Inclusive, por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar, ya tener un antecedente de cáncer te pone en un rango de riesgo que prácticamente todos pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar que tenga cáncer, pues van a ir, por ejemplo, a un angioTAC. O sea, las escalas para poder definir a quién vamos a hacer intervenciones diagnósticas más avanzadas o no, no están en cáncer, no están validadas en cáncer, entonces nos pone en una situación difícil. En cambio, las escalas de gravedad para mirar el desempeño, sobre todo en el paciente, en las escalas de gravedad, por ejemplo, Apache, SOFA, sí pueden tener un mejor desempeño y lo vamos a ver más adelante. Entonces, primer mensaje, desde lo grande, a los pacientes que les da cáncer no son jóvenes, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de pacientes de trauma, estamos hablando de pacientes que cada vez van a ser más ancianos y se planea, pues se proyecta para el 2030 casi el triplicar el número de pacientes con cáncer mayores de 65 años, ¿cierto? O sea, para el 2020 en Estados Unidos alrededor de 1.800.000
había con cáncer, y para el 2030 millones de personas en Estados Unidos van a tener un diagnóstico de cáncer. Y aquí simplemente como para empezar a borrar estigmas. Un estigma es el estigma de la enfermedad. Y es que traigo unos datos de un estudio realizado en nuestro país sobre la prevalencia, por ejemplo, del lupus eritematoso, ¿cierto? Y en términos generales para Antioquia hay una prevalencia de 1.6 por cada 100.000 habitantes en Antioquia tienen lupus. Y probablemente ustedes se sientan más seguros en explicarle a un familiar de una paciente que ingresó, yo qué sé, por un pulmón, por una disfunción pulmonar en una paciente con lupus, estén ustedes más familiarizados a explicar la fisiopatología al familiar del paciente, o inclusive ustedes hasta se pueden aventurar en explicarles cuáles son las probables estrategias terapéuticas que va a recibir esta paciente con lupus una vez salga de UCI, ¿cierto? Casi que no, es que es muy probable que a su hermana cuando salga de UCI le van a poner rituximab, yo qué sé, pero ya ustedes más o menos se sienten familiarizados. En cambio, en cáncer, si quisiéramos dividir el cáncer no como una enfermedad, sino por los lugares donde puede ocurrir, mama 49 por cada 100.000, próstata 29 por cada 100.000, o sea, 10 veces, 40 veces más frecuente que el lupus, y en este caso no tenemos la capacidad de explicarle a nadie, o no me siento familiarizado, sobre el diagnóstico, estadificación e inclusive el pronóstico de la enfermedad. En parte yo aquí hago mea culpa, porque mea culpa de los oncólogos que nunca pues, le hemos dado la importancia a la educación en ese tipo de temas. Esta es una publicación que salió hace aproximadamente 2 años y es para borrar otro estigma, y es la alta letalidad o el mal pronóstico que tienen los pacientes con cáncer, y que la enfermedad metastásica es igual a tener una enfermedad mortal. Mire que estamos hablando del 2019, o sea, hasta apenas el 2019 empezamos a ver cómo las estrategias terapéuticas, o sea, por fuera de la prevención, o sea, por fuera de dejar de fumar, por fuera de manejar la obesidad, o sea, aquí estamos hablando casi que exclusivamente las terapias dirigidas al cáncer empiezan a tener un efecto significativo en la mortalidad, porque teníamos ese estigma que las terapias para el cáncer eran netamente paliativas. Y aquí les pongo un ejemplo de, por ejemplo, 2 enfermedades donde no tenemos forma de impactar la incidencia porque no tenemos forma de hacer correcciones en factores predisponentes, y no tenemos forma de diagnosticarlos de manera temprana, como es el caso del linfoma Hodgkin o la leucemia mieloide crónica, como solamente la terapia oncológica ha disminuido la mortalidad. Pues en el caso de la leucemia mieloide crónica, con el ingreso de la señora tirosinquinasa en los años 90, miren cómo han disminuido la mortalidad. O sea, esta disminución de la mortalidad es dada exclusivamente a las intervenciones farmacológicas, entre otras. Y en otra enfermedad, por ejemplo, como el melanoma, que es una enfermedad que viene en aumento de incidencia por esa falsa creencia de la belleza al estar bronceado. O sea, creemos que estar bronceado es verse bonito, pero con poco cerebro. Entonces, como la mayor exposición a los rayos UV aumenta la incidencia, e inclusive la enfermedad metastásica viene en aumento, y la mortalidad, como ven, estable y con muy probablemente tendencia a disminuir. Esto es debido porque, ¿cómo así que la enfermedad metastásica está aumentando la incidencia y la mortalidad no ha aumentado, sobre todo desde el decenio pasado a ahora? Es principalmente dado por las intervenciones, y definitivamente la mortalidad por cáncer, hablando de todas las causas, tanto en hombres como en mujeres, viene disminuyendo. Yo siempre he dicho que hace 30 años la oncología era aburrida porque eran 4 o 5 esquemas de quimioterapia, y era la forma como se combinaban para medio ir avanzando en tiempo libre sin progresión. Pero lo que más ha cambiado, digamos, o sea, la oncología se vino a poner divertida, digamos, de los años 2000 para acá, y es porque como conocemos cada vez más la biología normal, ¿cierto? Después es lo que hablamos, la biología normal, ¿cierto? Y podemos diseñar terapias. La tecnología prácticamente está cambiando cada congreso, sea europeo o americano. Cada mes o 6 meses, que estos cambiando estándares de tratamiento, que vienen medicamentos nuevos, van apareciendo uno a otro. Y les pongo un ejemplo simplemente como ilustrativo. El melanoma metastásico. El melanoma metastásico, que digamos hace 20 años estamos hablando de que la mayoría estaban muertos alrededor del año, o sea, era muy raro que un paciente te viviera más de un año, pasar a que a 10 años estuvieran vivos alrededor del 20% con una terapia inicial, y con terapia
terapias nuevas, inclusive estar vivos alrededor con enfermedad metastásica. Es más, tenemos pacientes que han tenido respuesta completa en muchos tumores, melanoma, pulmón, riñón, que tenían enfermedad metastásica y que han pasado 5, 6 o más años con respuesta completa sin recurrencia a la enfermedad. Otra cosa que de pronto ha cambiado aparte del tratamiento es que el estadio también, o sea, tener una enfermedad metastásica no es igual a tener un estadio avanzado. Entonces, ya hablamos de algo que denominamos la heterogeneidad de la enfermedad metastásica. Es decir, es diferente cuando tengo una enfermedad metastásica, por ejemplo, nada más con compromiso nodal, a tener una enfermedad metastásica, por ejemplo, con compromiso pulmonar o hepático. Inclusive en cada tumor, el pronóstico es diferente. O sea, ya por ejemplo tener un paciente con cáncer de pulmón, hablando de biología, con ALK mutado, ¿cierto? Que tenga metástasis cerebral, no es tan mal pronóstico como por ejemplo cuando no tiene esta mutación en específico. Y aquí les traigo un ejemplo. Estos son dos curvas de tratamientos para cáncer de pulmón metastásico. El de aquí abajo con una mutación, con un tratamiento a 30 meses, no se ha muerto ni la mitad de los pacientes con la enfermedad metastásica. O sea, han pasado 30 meses y más de la mitad siguen vivos. O en este caso, con el uso de inmunoterapia. Es más, me atrevo a decir que probablemente en algún... Dígame. Perdón, te interrumpo un momentico. Yo creo que es mejor que apagues la cámara porque estamos teniendo interrupción de la señal. ¿Vale? Listo. Bueno, gracias. Como en pulmón, así sea con enfermedad metastásica, pueden pasar varios meses y el paciente seguir vivo, más de 30 meses, más de 2 años, 3 años, y es porque el seguimiento va ahí, ¿no? Obviamente con cada año se va actualizando las curvas de supervivencia. Me atrevo a decir que en un futuro no muy lejano, ya las clasificaciones de estadio 1, 2, 3 y 4 van a estar casi que guiados por la biología. Es decir, no me va a importar muchas veces en qué estadio está el paciente. Primero me va a importar la biología antes de hablar del estadio. Pues que no las características exclusivas del tumor, pero los pacientes tienen comorbilidades y a veces son las comorbilidades, lo digo como oncólogos, a veces pensamos que el paciente con cáncer no puede tener otra cosa. Y efectivamente, por cada suma de comorbilidad, no solamente el paciente se afecta a su clase funcional, ¿cierto? O sea, no es lo mismo tener un paciente con cáncer de pulmón con un EPOC, GOL-C o D o lo que sea, a tener un paciente con cáncer de pulmón sin EPOC, ¿cierto? Y en cuanto a la clase funcional basal, también me puede modificar el tratamiento. Por ejemplo, en cáncer de vejiga vemos pacientes con falla renal de manera muy frecuente o inclusive predisponerlo a complicaciones como la toxicidad. Bueno, quiero más o menos tratar de darles un esquema de cómo se pueden presentar los pacientes agudamente enfermos. Y tenemos dos grupos grandes de pacientes oncológicos. El paciente que tiene diagnóstico de cáncer, digamos, es el más fácil, entre comillas, de enfocar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las causas que lo van a llevar a estar agudamente enfermo es, por ejemplo, el uso de tratamientos muy tóxicos o inclusive progresión de la enfermedad o enfermedades concurrentes, como ya lo he dicho varias veces. Y el paciente que tiene proceso diagnóstico es de pronto el más difícil de enfocar. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé que tiene cáncer, pues tengo alta sospecha que tenga cáncer, porque llegó con una obstrucción intestinal, por una obstrucción de la vía aérea. Ese, por ejemplo, que llegó con la obstrucción intestinal, pues muchas veces no da ni tiempo de preguntarse en qué estadio está y el cirujano lo ingresa a cirugía, ¿de acuerdo? Porque nadie se va a poner a hacer una anamnesis de 6 meses atrás cuando un paciente está, yo qué sé, perforado. Entonces muchas veces van a entrar a cirugía sin conocer ni el diagnóstico ni el estadio. O rara vez van a ir por efectos crónicos del tumor. O sea, el típico paciente de anemia en estudio. Este grupo lo vemos más frecuente en medicina interna, en consulta externa y no en pacientes agudamente enfermos. En algún momento yo diseñé como un algoritmo para tratar de despejar la mente y no llenarse de diagnósticos. Y es que cuando yo tengo un paciente con cáncer que tiene una clase funcional agudamente alterada, lo primero que me debo preguntar es, ¿esa causa es oncológica o no oncológica? ¿Cierto? Para saber por qué enfoque voy. Porque si es una causa no oncológica, voy a poner un ejemplo típico, paciente con cáncer de cervix, que va a empezar quimioradioterapia, que llega por una sepsis de origen urinario, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería una causa no oncológica y al ser una situación infecciosa, probablemente sea una causa reversible y si es una causa reversible, pues el enfoque es tratar
y esperar qué clase funcional residual tiene. Es muy importante esto es lo que hablamos de la clase funcional residual, y es que como el cáncer principalmente da en ancianos, es frecuente la declinación funcional del anciano. Entonces, yo no puedo definir como oncólogo un tratamiento sistémico ambulatorio. El paciente, por ejemplo, está en una urosepsis, en la UCI, con vasopresores, y yo no sé si ese paciente va a salir primero vivo y segundo, en qué clase funcional va a salir. O sea, no se define en principio en pacientes con causas no oncológicas reversibles, tratamientos oncológicos, hasta que esa causa no oncológica reversible sea tratada. ¿De acuerdo? Si las causas, sea oncológica o no oncológica, son irreversibles, pues como son irreversibles, el tratamiento es cuidado de soporte. O sea, el paciente puede tener, yo qué sé, un melanoma estadio 1, ¿de acuerdo? Pero llegó por un SB hemorrágico, que ustedes dicen, no, es que tiene muy mal pronóstico, no operable, pegado al ventilador 15 días por el SB hemorrágico, pues así pueda tener un melanoma estadio 1, pues el tratamiento es cuidado soporte, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante poder diferenciar qué es lo que está llevando al paciente a estar agudamente enfermo antes de tomar la conducta. Y aquí les traigo 4 fotos de 4 pacientes enfocados como si fueran infección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues, no, que el paciente tiene metástasis, y ninguno de ellos, pero el paciente tiene una neumonía multilobar, que tiene una celulitis o que tiene una ITU complicada porque le tomaron muestra a esa bolsa, por ejemplo. Ninguno de ellos tiene infección, todos de ellos tienen tumor. Entonces, viene el otro mensaje importante. La mayoría de los hallazgos al examen físico no tienen ni mucha sensibilidad ni mucha especificidad para poder determinar, sobre todo cuando es progresión del cáncer, sí o no. Y cuando es infección, la cosa se complica. Es más, hay una ayuda diagnóstica muy socorrida, que es el uso de la PCR, ¿cierto? Y la PCR, pues desde hace muchos años se ha investigado para saber qué tan útil es en cáncer, y sobre todo cuando el paciente no está neutropénico, que quiero decir, para mí es el reto diagnóstico más difícil. Cuando está neutropénico, digamos, la estrategia terapéutica y el enfoque diagnóstico más o menos organizado, pero cuando el paciente no está neutropénico y tiene fiebre, por ejemplo, pues la cosa se pone más difícil, porque soy más temeroso en iniciar, por ejemplo, antibióticos empíricos. Mientras tanto, en el neutropénico es más sencillo tomar esa decisión. La PCR, como ustedes ven ahí, tiene un muy mal desempeño, pero hay otras estrategias como el uso de la procalcitonina. La procalcitonina tiene muy buen valor predictivo negativo para descartar infección, porque pues el cáncer, ya sea con o sin infección, pudiera elevar la procalcitonina, pero su valor predictivo negativo es muy bueno. Entonces nos sirve sobre todo cuando yo quiero descartar que no es infección una de las causas adicionales hay diagnóstico que yo lo veo mucho, sobre todo, o sea, es un error cuando se diagnostica esto, por ejemplo, en urgencia, fiebre de origen tumoral. Y digamos, fiebre de origen tumoral es esa bolsa donde todo el mundo quiere meter el paciente, que no tengo ni idea qué tiene. O sea, siempre que hablamos de síndrome paraneoplásico, lo que yo veo en la práctica habitual es que se utiliza principalmente, es como, ay, no, es que como no sé qué tiene, eso es paraneoplásico. Y hablando específicamente de fiebre de origen tumoral, tiene unos diagnósticos que desgraciadamente no han sido actualizados, unos criterios diagnósticos que no han sido actualizados. Uno quisiera que incluyeran cosas, por ejemplo, como la procalcitonina, ¿cierto? Que sabemos que tiene buen valor predictivo negativo para descartar infección, pero bueno, esto es lo que hay. Y esta es la definición exacta del libro: tener una temperatura elevada, mayor de 37,8, al menos una vez al día por 2 semanas. Por eso es que yo digo que la fiebre de origen tumoral es más un diagnóstico de ustedes, probablemente en cuidado intensivo, o de hospitalizaciones por medicina interna, entre otros. Pues yo creo que si hay alguien que es experto en enfocar fiebre cuando no se sabe de dónde son los intensivistas, porque es algo que viven todos los días, pacientes que hacen fiebre y no saben de dónde pudiera ser. Yo creo que llegar a estudios tan avanzados como incluir mielocultivos en todos los pacientes oncológicos con fiebre no sería lo adecuado. Yo creo que aquí deberíamos ser más juiciosos en el enfoque clínico y excluir otras causas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo veo en la práctica clínica más frecuente como fiebre prolongada o fiebre que no mejora? Uno,
tumores con necrosis es muy frecuente, porque ya sea infectado o no infectado, y fiebres que no son asociadas a deterioro funcional del paciente. Es más, la sola necrosis puede dar fiebre y no siempre esa necrosis es susceptible de drenaje, porque a veces, no, pues si hay necrosis, llamemos al cirujano para que le saque toda la necrosis de ese tumor y no es tan fácil como parece técnicamente, ¿cierto? O sea, yo en realidad que me haya tocado ver tumores que sean resecados porque la necrosis da fiebre, yo no he visto ninguno, porque habitualmente son técnicamente difícil de corregir. Entonces, tener en cuenta que la necrosis puede dar fiebre y la necrosis también se puede sobreinfectar. Sobre todo en los escamos celulares, que son los que más necrosis causan, puede haber hasta mal olor, ¿cierto? Y el mal olor no es igual a tener infección. Si no es fiebre, los pacientes oncológicos se deshidratan muy fácil. El desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente oncológico probablemente es de las causas más frecuentes de alteraciones agudas de su clase funcional. Cualquier electrolito se les puede alterar. Otra causa frecuente es el sangrado tumoral, ¿cierto? Los tumores sangran, sobre todo los tumores pélvicos en mujeres, inclusive los vesicales en pacientes con tumores uroteliales. Si no es quirúrgico, porque la mayoría de esos tumores que sangran, no hay posibilidad de un manejo quirúrgico, pues considerar otras cosas que ustedes probablemente lo manejan mejor de trauma, las embolizaciones. A veces se pide interconsultas a oncología, a cirugía oncológica. No, es que está sangrando el tumor, está sangrando el tumor. Y yo a veces les digo, oiga, ¿por qué no hacen el enfoque que ustedes vienen haciendo en trauma? Pues hasta lo último que yo estudié en trauma, cada vez se trata de hacer manejos más conservadores y utilizar, por ejemplo, la radiología intervencionista, que tiene efectos de manera rápida, en horas o pocos días. La radioterapia puede tener un efecto más rápido, en cambio la quimioterapia se puede tardar en funcionar semanas. Entonces, son muy pocos los tumores donde la quimioterapia puede tener esa actividad, entre comillas, hemostática. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes de UCI? ¿Cómo es el comportamiento de las escalas de riesgo? Y traigo un caso de la vida real que me pasó hace como 3 o 4 años, que yo creo que sigue siendo válido. Entonces, la interconsulta a la UCI fue para saber el pronóstico de la paciente y saber hasta dónde llegamos. Y cuando yo leo la historia, es una paciente con fractura de cadera, le hicieron la osteosíntesis, la señora hizo una trombosis venosa profunda y un TEP, estaba en ventilación mecánica, hizo de manera intrahospitalaria una sepsis de origen urinario que venía ya en resolución, y cuando yo veo el antecedente oncológico era una paciente con cáncer de mama, con metástasis óseas y ganglionares, que apenas para esa época iba a iniciar un tratamiento que se llamaba fulvestrano, o sea, era una paciente metastásica de novo. Entonces, con el residente que yo pasé ronda esa vez, yo le dije, venga, hagamos un ejercicio. Hazte de cuenta que esta paciente no tiene cáncer, ¿cierto? Porque me están preguntando, es el pronóstico de la paciente, ¿cierto? Entonces, hazte de cuenta que esta paciente no tiene cáncer, ¿listo? Entonces, vamos a hacer algo que tú sí conoces de manera profunda. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad a corto plazo de una paciente con fractura de cadera, ¿cierto? Bueno, no recuerdo la edad de la paciente, pongámosle 68 años, ¿listo? O sea, una paciente de 68 años que se fractura la cadera, ¿cuál es el riesgo de mortalidad a corto plazo? ¿Listo? Él me dio el valor, que no lo recuerdo, y era un valor, digamos, alto, ¿listo? Esta paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar y que ha requerido soporte ventilatorio y vasopresor, ¿cuál es su mortalidad a corto plazo? El residente me respondió también de manera casi instantánea cuál es la mortalidad a corto plazo. Y luego le dije, bueno, y aparte de eso, esta paciente tiene una sepsis de origen urinario, ¿cierto? Que está en resolución, pero la adquirió de manera hospitalaria. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad intrahospitalaria de esta paciente con sepsis de origen urinario resuelta? También me dijo un número, y es más, me dijo, no doctor, y es más, así le dé de alta, hay que calcular el riesgo de mortalidad 30 días. Entonces yo decía, bueno, entonces, si tú ya conoces este riesgo, ¿qué importa cuánto esta paciente va a vivir a 5 años con su cáncer de mama? Y cuando me preguntan hasta dónde llegar, pues ya estaba con ventilación mecánica, no recuerdo los patrones en ese momento, y estaba con soporte vasopresor. Entonces, a veces caemos en el estigma del cáncer y damos por olvidado algo que sí manejamos muy bien, que es el pronóstico, las complicaciones agudas y, como ven en este caso, no oncológicas. Si tienen tan mal pronóstico, este es un estudio muy bonito publicado
hace ya alrededor de 10, 15 años, de pacientes que ingresaron a UCI, ¿cierto? Digamos, este número no ha cambiado. Todavía, revisando series nuevas, podemos dejar que alrededor de un 15% de los pacientes, de los ingresos a UCI son cáncer. Pues estamos hablando de hospitales generales. Obviamente, si tenemos oncólogo o tenemos servicios de oncología, pues aquí en las Américas probablemente el número sea mayor. Y si comparamos la mortalidad de los pacientes oncológicos comparado con los pacientes no oncológicos, no hay diferencia significativa. Los hematológicos siguen siendo los de mayor mortalidad históricamente, pero tiene sus explicaciones. La mortalidad del 27% en órganos sólidos son más, sobre todo, ¿por qué se da tan poca la mortalidad en comparación con los hematológicos? Porque habitualmente los ingresos a UCI son más posquirúrgicos y son más posquirúrgicos programados y por eso se parecen más a la población general. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Pues esto ya es un reporte nuevo de los irlandeses, de una cohorte que va hasta el 2013, ¿cierto? O sea, ya con terapias, digamos, más novedosas y, digamos, no ha cambiado mucho. Mire que la mortalidad en UCI sigue estando alrededor del 17%, ¿listo? Y lo más importante es que mire el Apache en este caso, ¿cierto? Mire la severidad del ingreso, ¿cierto? O sea, en comparación con los pacientes hematológicos, que es un caso completamente aparte, los pacientes con tumores sólidos, pues ingresan, ¿cierto? Ingresan enfermos, pero con mortalidad que no ha cambiado. ¿A quién les va mejor en la UCI? Pues a los menores de 60 años, como en todo, a los de cirugía electiva, como en todo, ¿cierto? A los que tienen falla renal obstructiva un poco menor, pues le va un poquitico, pues no tan bien como al resto, sobre todo porque hacen trastornos geniturinarios, hay que derivarlos, entre otros, y los trastornos metabólicos son los otros que le va bien, ¿cierto? Pero si ustedes ven, quítenle el rótulo de cáncer, se parece a muchos de los pacientes normales que ustedes ven. O sea, obviamente a un paciente que ingresa a UCI por cirugía electiva le va mejor. Pues eso yo creo que en este contexto y en cualquier otro. Ahora bien, en algunos es un estudio observacional, ha sido, digamos, el caballo de batalla para decir, bueno, venga, cómo pueden las complicaciones relacionadas con cáncer y sobre todo que necesitan quimioterapia, o sea, ya aquí no estamos hablando de causas no oncológicas, no de causas oncológicas, y que usted decide, venga, llamen al oncólogo para que le ponga quimio en UCI, ¿cómo les va, cierto? Haciendo un triaje pues por hematología, oncología y UCI, listo. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Venga, más o menos a quién estamos más predispuestos a ponerles quimioterapia en cuidado intensivo. Entonces, eso va de la mano principalmente con la sensibilidad del tratamiento. O sea, que si yo tengo un paciente en UCI, pues yo no puedo darle un tratamiento que se va a tardar en tener actividad 6 meses. No, porque el intensivista pues me cuelga ahí mismo. Me dice, oiga, ¿cómo así que vamos a esperar respuesta 6 meses del tratamiento? No, entonces, ¿cuáles son los tumores que probablemente tengan mayor probabilidad de tener respuesta temprana al tratamiento? Tumores hematológicos es y seguirán siendo la principal causa de aplicación de quimioterapia en cuidado intensivo, y usted lo viven, los que tienen oncólogos donde trabajen, lo viven todos los días, ¿cierto? Los tumores hematológicos son los número uno por su rápida respuesta y su probabilidad, muchos de ellos, inclusive de cura una vez salgan de UCI. Y en tumores sólidos, la lista sí que es muy cortica, ¿cierto? Es prácticamente tumores germinales, sean de hombre o de mujer, los cánceres de pulmón de célula pequeña, el cáncer de ovario que nunca ha recibido platino o que es platino sensible, el cáncer de mama de recién diagnóstico, algunos subtipos en particular y algunos subtipos de cáncer de pulmón, pero en términos generales se resume a esa lista. O sea, es muy raro que un paciente con tumor sólido vaya a requerir quimioterapia o que la respuesta sea tan buena que hay que ponerla en uso. Hay un concepto que es un concepto que yo digo que aquí todavía hay parte del arte de la medicina, es crisis visceral. Alguna vez un profesor me explicó, vea, crisis visceral es, mire ese paciente, y yo no, y entendí cuando vi al paciente, y yo dije, ah, no, sí, ya sé que es una crisis visceral. O sea, es algo que es difícil ponerlo en palabras, más o menos como hacen los pediatras cuando dicen que el niño se ve mal, ¿cierto? Y uno dice, profe, pero ¿cómo así que el niño se ve mal? No, es que se ve mal, ¿cierto? La definición del libro es disfunción orgánica por el cáncer, ¿de acuerdo? O sea, es una falla de órganos causada exclusivamente por la carga del tumor. Ojo, no es una falla de órganos porque se le tapó el uréter, no, es una falla de órganos por la carga del tumor.
Personalmente, yo creo que no hay un criterio claro, sino que es esa sensación clínica de ustedes, si no es que este paciente lo tiene así de enfermo, la cantidad de metástasis que tiene en el pulmón. Ojo, yo tengo pacientes que tienen el pulmón lleno de metástasis y no tienen ni disnea, no, saturan perfecto al ambiente, o sea, no es la parte imagenológica, sino el complemento de la imagen, la presentación clínica y en los paraclínicos. Bueno, entonces, independientemente de la quimio en UCI, ¿cómo le dan UCI? Pues la mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia en UCI pues eran hematológicos, ¿cierto? Mire que solamente 12% de los pacientes de tumores, de los que recibieron quimioterapia en UCI tenían tumores sólidos y la mortalidad pues similar a una sepsis grave, ¿cierto? O sea, una mortalidad alta, pero obviamente sabemos que son de tumores tan agresivos como los hematológicos, como las leucemias, pero sabemos que vale la pena jugar en este caso. ¿Listo? Entonces, que sería el otro grupo, ¿cierto? Los que ya tienen diagnóstico de cáncer. Lo más frecuente sigue siendo lo que ustedes ven todos los días, sepsis grave, falla ventilatoria y falla muy grave. Pero a diferencia del paciente que no que venía virgen o que no tenía un tratamiento oncológico específico, aquí se suma efecto de la quimioterapia. Siempre la progresión es un diagnóstico diferencial y aumento de la fragilidad. Yo traigo aquí dos estudios que me van a disculpar si de pronto los datos están errados. Traigo uno que es de los australianos neozelandeses, donde evalúan la mortalidad de los pacientes con falla renal crónica que requieren que su debut es una hemodiálisis no planeada, ¿cierto? Aquí me pueden corregir, me pueden dar duro si dice, doctor, eso no es cierto, pero bueno, lo que encontré en ese estudio observacional es que la mortalidad está de manera incrementada a 120 días. Y traigo otro, que de pronto así me siento un poco más seguro, pacientes crónicos, o sea, ambulatorios, con falla renal crónica estadio 5 y que tienen una isquemia aguda en el hálux, ¿cierto? O sea, tienen una isquemia crítica. ¿Cuál es la mortalidad a largo plazo? Pues a 4 años están vivos pues alrededor del 20%, ¿cierto? De los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que tienen una isquemia crítica de miembro inferior. Listo. Entonces, pues pareciera mucho, poquito, nada. Quiero refrescarles melanoma metastásico a 72 meses. ¿Cuál es la probabilidad de estar vivo? ¿Cierto? 48%. Entonces, ¿cómo le va a otros pacientes? Pues probablemente peor que los pacientes oncológicos. Entonces, ¿cómo calcular el pronóstico? Y esto es basado en algo de un estudio que se llama el IQ Trial, que es un estudio del 2005, imagínate lo viejo que está, que hicieron los franceses. ¿Y qué hicieron ellos? Vean, hagamos un triaje para entrar a la UCI, ¿cierto? Que lo haga el oncólogo tratante y el intensivista. ¿Qué va a hacer el oncólogo? Oiga, usted oncólogo va a hablar, usted me va a dar opinión de cuál es la probabilidad. Si este paciente sale vivo, usted le va a hacer algo más, porque si yo lo voy a sacar vivo de la UCI para que usted no le haga nada más, pues apague y vámonos, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad que tenga respuesta al tratamiento? ¿Cuál es la probabilidad de respuesta que pueda tener al tratamiento o que ha tenido al tratamiento? ¿Y qué va a hacer el intensivista? Por lo que más sabe hacer. Venga, yo te determino cuál es la falla de órganos, cuáles los soportes que necesita y en caso de tener neutropenia, los antibióticos y buscar el foco que pudiera tener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo poder definir pues porque, ¿cómo definir esta falla de órganos? Se puede usar, en realidad los dos más usados siendo el Apache y el SOFA, porque el ECOG, pues, que lo utilizamos sobre todo los oncólogos para el manejo crónico, pues tienen muy poco desempeño en la evaluación aguda. O sea, si utilizamos tanto el Apache y el SOFA y el otro que no lo conozco, no hay diferencia, o sea, el desempeño es similar entre pacientes oncológicos y no oncológicos, tanto para definir, en este caso, la necesidad de ventilación mecánica como otros. ¿Por qué? Porque son escalas que, digamos, al ser validadas en poblaciones tan grandes y traerlas solamente al paciente oncológico, como les digo, su desempeño es igual. Y si esa falla de órganos fuera solamente la ventilación mecánica, ¿qué tan mal les va? Pues los hematológicos siguen siendo los que peor les va, y si están en quimioterapia, mucho peor, ¿listo? Con una mortalidad altísima en UCI, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una falla ventilatoria, la probabilidad de morir es alrededor del 50%, pues es peor si es cáncer de pulmón no operable, o
o si no ha respondido a quimioterapia, y si lleva más de 6 días en ventilación mecánica, la causa de mortalidad es muy alta, y sobre todo, si la causa de la falla ventilatoria es una causa no reversible, o sea, si no es neumonía o sepsis, que es causas potencialmente reversibles, pues el pronóstico es peor. Listo, entonces, teniendo en cuenta lo que va a mirar el intensivista, el oncólogo, bueno, ¿cómo tratamos de limitar o sea, hasta cómo tratamos de decir, oiga, hasta dónde vamos? Listo. Y en ese estudio que vuelvo y les digo, del 2005, ellos pusieron un límite de 3 días. Decía, oiga, si a 3 días la falla de órgano empeora, paremos. Listo. Que aquí viene un mensaje muy importante en paciente oncológico y es, que es algo que no sé qué tanto lo hacen en otros pacientes en UCI. Nosotros en oncología, en el tratamiento ambulatorio, estamos más acostumbrados a desescalar, ¿cierto? A decir una quimioterapia, señora, ya no le voy a poner más esa quimioterapia, sino que le voy a poner una quimioterapia más suave o no le voy a hacer nada. En UCI, la idea es eso, ¿cierto? Yo sé que ustedes a veces preguntan, oiga, ¿cuándo escalar? ¿Y por qué no más bien nos empezamos a preguntar cuándo desescalar? Y lo que hacían en este IQ Trial, que ya les voy a mostrar una actualización de un estudio más actualizado, es, venga, a los 3 días, si de los 3 a los 6 días no ha mejorado la falla de órganos, empecemos a desmontar soporte, ¿cierto? Ah, es que puede mejorar. No, es que ya no va a mejorar porque las curvas dicen que va a ir cada vez peor, empecemos a desmontar. Ese estudio, que es un estudio con un grado tratan de predecir, ¿cierto? Con un modelamiento con Monte Carlo y todo eso, basados en datos de cuidado intensivo de Estados Unidos y de centros principalmente oncológicos, que eso es muy importante, trataron de decir, oiga, si nos quedamos con esos 3 días que llevamos manejando desde hace 15 años, o tratamos de actualizar cuándo hacer el IQ trial, cuándo decir, venga, empecemos a bajarle. Y después de ese modelamiento se dieron cuenta, sobre todo ya es un estudio más moderno, con terapias modernas, listo. Entonces nos ayuda a decir, venga, con las terapias que tenemos actuales, ¿dónde estaría más o menos el punto? Y el punto donde la mortalidad empieza a aumentar de manera significativa es cuando el SOFA está mayor de 15, ¿cierto? Y ha pasado al menos una semana de estar en el IQ trial. ¿Listo? Entonces, inicialmente, para todos los pacientes con cáncer, usted puede dar, entre comillas, un chance hasta 10 días si el SOFA está entre 5 y 14, listo. En sólidos, las diferencias marcadas ocurren luego del cuarto día. Recuerde que hay que diferenciar bien los hematológicos de los sólidos. En sólidos, digamos, si después de 4 días el paciente que tenía entre SOFA entre 5 y 14, la cosa va mal, pues probablemente va a ir peor. Y en SOFA mayores de 15, máximo 8 días, y en la diferencia marcada, ahí se borró, marcada en sólidos, es a partir del primer día, o sea, en un SOFA mayor de 15. Si después del primer día no mejora, la probabilidad de mejorar es muy poca. Listo. ¿Qué hacer para mejorar? Pues propuestas hay muchas. Esta es una propuesta muy interesante y es, pues estamos hablando de sistemas de salud muy organizados. Sabemos que los pacientes que primero ingresan a salas generales, o sea, un paciente que está muy mal, con falla de órganos, que primero ingresa a salas generales, le va peor que el que ingresa directamente a UCI. Yo creo que esto pasa también en otros contextos de enfermedad, pero bueno. ¿Qué quieren los pacientes? Pues no sé, pues la pregunta siempre que me hacen los intensivistas conocidos, me dice, doctor, pues es que yo no sé qué si el paciente quiere estar en una UCI, que le haga la traqueostomía y todo eso. Pues poco se ha investigado eso, o más bien, se ha investigado mucho, pero poco de buena calidad, ¿cierto? Esta cohorte prospectiva me pareció muy interesante, y es de mirar, el paciente que no quería ambulatorio, qué tanto se trataba, o sea, el paciente que tanto quería que se le intensificara el tratamiento ambulatorio, qué tanto quería que se le intensificara, por ejemplo, el tratamiento en la última semana de muerte, ¿listo? ¿Y qué pasa? Que los pacientes que reciben quimioterapia y que están, por ejemplo, en cuarta, quinta, sexta línea, son los que tienen, pues al menos por este estudio, yo en la práctica real veo mezcla de todo, son los que más quieren que se le intensifique el tratamiento. Y traigo textualmente del artículo las siguientes afirmaciones. Los pacientes que reciben quimioterapia, independiente de la línea, prefieren recibir más una extensión de la vida que un cuidado confort en un 39% versus un 26%. No le interesa que la quimioterapia solamente les prolongue una semana de vida, el 86%. O sea, el 86% de los pacientes no le interesa si van a ganar con la quimioterapia apenas una semana de vida.
aquí vienen los mea culpa de los oncólogos. Hay muy poquitos que tienen conocimiento que la enfermedad es terminal. Solamente el 35% de los pacientes que están en quimioterapia para enfermedad metastásica tienen conocimiento que la enfermedad es terminal. Esto es doloroso, ¿listo? No han hablado con su médico en los deseos finales de vida y no han realizado un descenso para en el 36%. O sea, esto es más una crítica para nosotros de la parte ambulatoria, que sí se tiene que hablar y ojalá dejar consignado en la historia hasta dónde quiere llegar el paciente. ¿Por qué? Porque poner el límite no es sencillo. Aquí pongo dos pacientes. Ese paciente que está con ese Venturi, probablemente con un cáncer gastrointestinal avanzado, ECOG-3 desde hace 4 meses, probablemente poner ese Venturi es hacer mucho. O sea, este paciente con seguridad está sobretratado, ¿de acuerdo? Y esta paciente que puede ser fácilmente un cáncer de ovario, platinosensible, que tuvo un choque después de una citorreducción, probablemente claramente bien tratada. ¿Listo? Y para terminar, que esto es como un abrebocas para lo que se pueda venir, es que vienen unos nuevos retos. Y es que ya no todo es quimioterapia con efectos precisos, sino que ya vienen nuevos retos. Y los nuevos retos es que ya estamos manipulando el sistema inmunal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tratando que el sistema inmune reconozca ese cáncer, que a pesar de ser raro, ¿cierto? Raro en cuanto a su crecimiento, comparte los mismos antígenos que tienen las células normales. Entonces, vienen intervenciones para hacer todo eso. O sea, poner linfocitos T superactivados y infundirlos al paciente con coestimuladores, todos los que usted quiera. O sea, causar linfocitos T superactivados contra el tumor, pero y logrando respuestas como esta con inmunoterapia, ¿cierto? Una respuesta total, por ejemplo, de esas metástasis cerebrales, pero el problema es que estamos inflamando al cuerpo, ¿cierto? Y causando síndrome de liberación de citoquinas, entre otros, y causando enfermedades autoinmunes graves, neumonitis graves, enterocolitis graves. Entonces, ya viene otro patrón de presentación de eventos adversos asociados al tratamiento oncológico que muy probablemente van a llegar a UCI. Entonces, conclusiones, cada vez va a ser más frecuente y cada vez van a ser más complejos. Ustedes ya cada vez están viendo pacientes más viejitos con múltiples condiciones. Ahora súmele el cáncer, listo. No hay un criterio único para definir cuál es la conducta en cuidado intensivo. En principio, las condiciones agudas se pueden resolver de manera aguda porque el pronóstico lo da es esa condición aguda. El equipo multidisciplinario con decisiones concertadas es incluyente, inclusive hablando de los deseos del paciente, ¿cierto? Que eso lo tenemos que nosotros empezar a educar desde la consulta externa, pero cada vez hay que reforzarlo. Yo creo que otra cosa que se viene es que vamos a tener que educarnos más, así como ustedes saben mucho de lupus y de síndrome pulmón-riñón, pues ya van a tener que aprender cáncer, porque es que el paciente con VIH de recién diagnóstico ya ni se hospitaliza. Pues cuando yo estudié medicina interna, que no fue hace mucho tiempo, todos se hospitalizaban, ¿cierto? El infarto ya no dura como me tocó a mí 7 días y no estoy graduado hace mucho tiempo, hace poquito, y no que ya se va el otro día para la casa. Entonces, como los pacientes hospitalizados ya cambió el patrón, pues van a tener que aprender ese patrón y ya por fin, pues, por ejemplo, en cuidado intensivo en el Fellow, ya hay una cátedra que va a quedar instaurada para toda la vida para los fellows de cuidado intensivo, hablando de paciente oncológico en UCI, y vienen nuevos tratamientos y nuevos retos. ¿Qué quedó por fuera? Por ejemplo, ¿qué tanto afecta el que el intensivista crea que el paciente tiene un exceso de tratamiento, ¿cierto? ¿Qué tanto afecta esto al paciente oncológico? Pues yo creo que pasa en todo, ¿cierto? O sea, que digo, no, es que le hemos hecho mucho. ¿Qué tanto impacta la percepción sin conocimiento? Un tema muy interesante, que eso sería una charla larguísima. ¿Qué tanto puede ayudar cuidado intensivo en el manejo paliativo? ¿Cierto? Sobre todo, este es un tema muy avanzado en cáncer de pulmón, ¿cierto? Ventilación mecánica paliativa. ¿Podemos hablar de ventilación mecánica paliativa? Sí o no, tema de otra vaina. Y lo que se viene, pues que sí me interesa mucho más a mí, que puedan ir aprendiendo porque es algo que se viene en boca, que es cómo manejar en el cuidado crítico los eventos inmunomediados. Inclusive, cómo nos vemos, como dice Acabe, cómo estar preparados para los eventos inmunomediados en el caso, por ejemplo, de los CAR T-cells. Entonces, temas para exposiciones que van a ser probablemente los fellows, porque la idea es que las próximas exposiciones ya no tenga que ser el oncólogo, sino el fellow. Yo siempre he dicho que, pues, ¿qué hace un oncólogo hablando de paciente en UCI cuando yo no veo pacientes en UCI? Probablemente
esta sea de mis últimas charlas de paciente en UCI, porque yo estaría fascinado donde el resto de charlas la siga dando los intensivistas. Bueno, muchas gracias. Pregunto las que quiera y espero haber sido claro y conciso. Michael, muchísimas gracias.